Damas y caballeros, estamos aquí. Lore, Manciel, vamos a echar un conversado. Eduardo está serio, señores. ¿Está asustado? Él está como asustado. Para nada. Bueno, después de tres meses. Son 3 meses, ya como que se le olvida a uno, como que se interactúa. Yo me siento demasiado feliz. Yo estoy que casi he hecho. Hola, Lore. Hola, Maciel. Confeti. Hola, Eduardo. Dímelo, Machi. Estamos bien. ¿Estamos bien? Claro. ¿Segura? Claro. No se te nota, que se te note. Tengo que reírme. Más o menos. Bueno, señores, como decíamos, después de 3 meses, hemos escuchado demasiada prédica a través de YouTube. Yo creo que el pastor se la ha votado en esta serie y hemos tratado una serie ápera que es Inquilinos. A mí me ha encantado, personalmente. Ya van 5 episodios, realmente inclino sobre la mente, ese mundo loquísimo allá arriba. ¿Tú sabes Mundo Mucho muy que profundo. Cuando yo escuché que el pastor dijo inquilinos, yo pensé que me iba a hablar de mudanza, de que De cuando una tú te casa. mudas, que tú tienes que hacer tal cosa. Yo dije, bueno, déjame prepararme. Porque si tú lo Pero piensas, no. inquilino y mente, ¿qué tiene que ver? Bueno, no, aparentemente no tiene que ver mucho. Sin embargo, el pastor, te dije que Se la ha botado. ha hecho, exactamente, ha hecho que tenga sentido. ¿Cuál es tu tema favorito de esta serie completa? Modo Esperancita. Ay, Modo esperancita, ahora que se complica la cosa. Ya no entendíamos lo que era inquilino y ahora modo esperancita. que es bueno. ¿Por qué te gusta modo esperancita? ¿Qué es eso? Bueno, No sé. ese tema a mí me gustó bastante porque como la serie completa habla de los pensamientos, ya yo venía tratando con eso de los pensamientos porque nosotros más como jóvenes luchamos con muchos pensamientos y muchas limitaciones dentro de nuestra mente que nosotros mismos nos las ponemos. Entonces ese tema me gustó bastante porque en medio de la clase del grupo de conexión se trataron temas como el perdón. Ustedes saben que la gente alberga muchas cosas en su mente porque ustedes saben que la mente se divide en 2 partes, subconsciente y consciente. Entonces pero ustedes saben está- que... Un aplauso para Machi. Está profunda. Está profunda, Maciel. Entonces tú sabes Verdaderamente. que en el subconsciente se albergan, o sea, el subconsciente es como un almacenamiento. O sea, ahí va todo, ¿entiendes? Pero tú decides, tú tienes que tener un filtro que tú dejas pasar al subconsciente, ¿entiendes? Correcto. Entonces, hay muchos pensamientos como el miedo, la ansiedad, que nosotros dejamos que eso se albergue en nuestro subconsciente. Entonces, cuando eso explota, eso crea una ansiedad en nosotros, que eso es terrible. Entonces, durante la clase, en el grupo de conexión, hubo una persona que, o sea, se fue en llanto y lloró y todo porque estaba, o sea, había un pensamiento, había un sentimiento sobre el perdón, tenía un rencor en su corazón. Entonces, al no sacar eso y dejar lo albergó en su subconsciente, en su mente, eso provocó que hasta le provocara taquicardia. Entonces, eso, lo Wow. importante de tú saber qué tú dejas entrar en tu subconsciente. O sea, de tú tener un filtro. Porque ustedes saben que el consciente solamente procesa 7 pensamientos al día, pero el subconsciente más de 90,000 pensamientos al día. Wow. Sí, Entonces así tú es. decides que tú dejas filtrar o no. O si tú te conviertes en un modo esperancita de tu mente, de ese subconsciente y de esos pensamientos que no agradan a Dios. O sea, Un modo esperancita de tu mente. Sí. Como una especie de esclavo. De inquilino. Un Porque inquilino. tú haces lo que esos pensamientos negativos te indican hacer. Ya no serías tú entonces el que No. tiene dominio ahí arriba, sino Que es importante recordarle a la gente que el término modo esperancita se pegó muchísimo con eso de TikTok y demás, porque la gente lo tomaba como un sirviente o como una persona que asistía. Entonces, en ese tema, en cuanto a modo esperancita, a veces nosotros estamos esperancita de algo que es nuestro y que nosotros podemos hacerlo, que es nuestra mente y podemos Ahora, hacer lo que queramos. Controlar la mente no es nada fácil. No. Realmente esto de tener control sobre mis pensamientos. Pero por eso dice la Biblia, llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Sí, pero yo pienso que hay acciones específicas que tomar. A mí, por ejemplo, particularmente, el tema modo avión, me parece que fue el tercero, me Sí, encantó de tercero. manera Sí. muy, muy particular. Igual el siguiente, modo no molestar, porque precisamente habla de esa necesidad de programar la vida. Hay muchas distracciones que vienen a nosotros
y que son las que hacen que nuestros pensamientos se mantengan en una sola dirección. Ahora, si nosotros programamos nuestra vida, tenemos esas distracciones, si tenemos una agenda sobre las cosas que realmente importan, entonces vamos a empezar a ver diferencias. Tú sabes que a mí me gusta mucho también el modo avión porque a veces nosotros tenemos que cerrar todo, o sea, cerrar comentarios, olvidarnos de lo que la gente está diciendo y centrarnos en nosotros y centrarnos en la relación que nosotros tenemos con Dios. Porque a veces nos ocupamos tanto que olvidamos lo que realmente importa y nos olvidamos de lo que nosotros sentimos por hacer que otra gente sienta tal vez lo que tú quieras, pero no te ocupas de ti mismo. O sea, que modo avión fue un tema Y hasta nos demasiado bueno. descuidamos con la intimidad con Dios, porque cuando tú te dejas guiar y tú no tienes un límite y tú no tienes un modo avión a esos pensamientos negativos, pues tú descuidas la relación con Dios, porque tú te conviertes en un inquilino de esos pensamientos negativos y tú no haces lo que Dios quiere. Así es. Y tú sabes que a veces nosotros nos ponemos en modo avión, pero pasa con los teléfonos, que a veces tú dices, no voy a recibir llamada, lo pongo en modo avión, pero estás pendiente. Pero tú Aún entras a apoyarlo. di que, espérate, déjame ver, chequear. Y aún así, y ahí entra en juego lo que es la parte de no molestar. Ok, modo avión, pero tampoco me moleste, Sí, que es nada me moleste. Se necesita desintoxicarse. Realmente uno pudiera no estar tal vez con el celular en la mano, pero sigue pensando en el mensaje que alguien te envió, en el video que viste, tu mente sigue concentrada en eso y realmente hay que sacarlo de la cabeza haciendo otras cosas. Pero ¿cómo podríamos llevarlo a eso un término actual? O sea, el término de celular, de que estamos pensando tal vez en que la llamada que nos hicieron, en el mensaje que nos dieron, a veces nosotros podemos estar pensando en el problema que tenemos, en la situación X que O lo tenemos. que alguien nos dijo. O que lo nos que marcó. alguien nos dijo, y estar pendiente y olvidarnos de que ese día, y nos olvidamos de que ese día dijimos, espérate, yo dije que iba a orar o que iba a dedicar este tiempo con Dios, y la situación que tuviste o la palabra que te dijeron, ocupa ese espacio que tú dijiste que le ibas a dedicar al Señor. O sea que debemos de ponernos cada cierto tiempo en no molestar. Necesitamos momentos así, realmente. Claro que sí. Son vitales, como un alivio. Sí, y además tú sabes que algo importante es que en los grupos de conexión hemos visto que los jóvenes se han identificado mucho con la serie completa de Inquilinos, porque es que la mente, o sea, en la mente, primero, antes de nosotros hacer, tenemos que pensar las cosas, Claro. pero y ahí es que entra el juego de lo que decías, Maciel, del filtro. Si tú lo piensas, hay un momento de tu vida, un momento determinado que tú tienes que decir, espérate, estos pensamientos, no, también tengo que pararlo ahí porque si lo llevo a cabo, no van a ser cosas que van a edificar mi vida ni que están de acuerdo a lo que tengo que hacer. O sea que... Totalmente cierto. Como decía Maciel también, realmente el pensamiento que permanece durante mucho tiempo en nuestra mente es el que define al final lo que somos. Es decir, constantemente estamos asediados por las redes sociales, por lo que sea, cualquier cosa que ocupe mucho espacio en nuestra vida, entonces nos vamos a convertir en el resultado de ese pensamiento. Vamos a terminar teniendo tal vez un concepto equivocado de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad, y eso va a cambiar todas nuestras decisiones, todo nuestro destino, todo lo que tendríamos que hacer y no hacemos. Sí, tú sabes que algo que decía el pastor en una de las prédicas es que a veces nosotros nos llegan pensamientos que independientemente tú estés lo más santo posible, hay pensamientos que te llegan, por ejemplo, y yo lo ponía en el grupo de conexiones, ese ejemplo, que tú estás pasando por un puente y de repente tú dices, si yo me caigo o si yo me tiro, ¿cómo voy a caer? Y tú dices como, espérate, yo no soy una suicida ni un suicida, ¿por qué estoy pensando eso? Y realmente hay muchos pensamientos que nos llegan así de determinados temas, pero está en nosotros si darle rienda suelta a esos pensamientos o decir, espérate, tengo que someter esos pensamientos. Creo que tocaste un punto súper importante, sí, porque controlar nuestra mente o ser los propietarios de nuestra mente, no ser inquilinos, no es que vamos a tener control sobre todo pensamiento que hay en nuestra cabeza. Hay pensamientos que van a llegar, que llegan como visitantes. Es simplemente permitirle a esos pensamientos durar mucho tiempo ahí en nuestra mente o apropiarse de ese lugar. Esa parte es la que podemos controlar. ¿Qué tanta cabida le damos a esos pensamientos que pueden llegar a nuestra mente? O qué tanta importancia. Tú sabes que tú tienes computadora, ¿verdad? Tú tienes computadora y tú tienes computadora. En tu computadora hay algo que se llama papelera, basurero o papelera de reciclaje. Entonces, ahí vamos a suponer, se está ocupando un espacio
algo en tu computadora y tú decides, no, déjame echarlo en el basurero o déjame echarlo en la papelera de reciclaje. Pero a ti tú no te das cuenta que mientras esté en el basurero ahí o en la papelera de reciclaje, sigue ocupando un espacio. Exactamente. Entonces así pasa con algunos pensamientos que nosotros supuestamente lo echamos en una papelera de reciclaje, pero realmente lo tenemos ahí para cuando nosotros necesitemos usarlo, lo vamos a sacar. No, yo lo voy a dejar ahí porque él me habló mal y yo voy a volver a sacarlo. Eso es como que tú tienes un zafacón. Si tú le echas basura y tú no botas la basura que tiene el zafacón, pues eso se va a llenar de insectos. Sí. Entonces va a crear un mal olor. Entonces eso pasa con nosotros. Si tú no sacas todos esos pensamientos, toda esa basura que tú tienes en tu mente, pues eso va a crear una ansiedad. Entonces eso es lo que crea. Por eso es que tuve muchas personas que cometen muchos errores porque dejan que toda esa basura, todos esos pensamientos negativos, se acumulen todos, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso crea la ansiedad y crea la depresión. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo vaciar la papelera? ¿Cómo sacar esos pensamientos que realmente no queremos que sigan ocupando espacio en nuestra mente? Tú sabes que yo creo que eso depende de decisión y acción. Claro. Porque tú dices, ok, eso no me va a afectar y lo dejas ahí, pero te va a afectar en determinado tiempo porque eso se va a podrir y va a terminar dañando tu corazón. Un mal olor. Pero el día que tú decides y dices, espérate, eso tiene que salir de mi vida porque yo no voy a permitir que eso se pudre en mi corazón o que dañe mi vida, mi integridad o que dañe mi esencia. El día que tú decidas y acciones ese día, sacaste la basura, lo sacaste de reciclaje, lo sacaste de donde sea que estaba. Lo eliminaste por completo. Lo eliminaste realmente. por completo. Y yo siempre digo algo, Dios siempre está dispuesto a trabajar contigo, pero tú hay una decisión tuya de tú decir, sí, Dios, mira, trabaja esto por completo. Porque hay gente que le dice, ay, no, Dios, mira, pero, ok, trabaja tú en mí, pero tú sabes que esto, porque ese fulano me hizo esto. Y yo, el que me conoce sabe que yo he luchado mucho tiempo con el miedo, pero por una palabra que me dijeron en mi niñez. Entonces, yo decía, sí, Señor, pero tú puedes, quítame el miedo, pero yo tengo miedo de la gente. O sea, yo decía, Dios, trabaja en mí, pero yo le ponía una excusa barata. Y así pasa con muchos de nosotros. Ponemos una excusa barata para que Dios no haga por completo lo que Él quiere hacer. Es un autoengaño. Claro. Es un autoengaño que hacemos contra nosotros para poder estar más cómodos. ¿Sabe? En una de las reuniones de grupos de conexión, uno de los jóvenes decía que realmente no se puede eliminar nada de la mente, no se puede sacar cosas de la mente. Más bien se puede sustituir por otra cosa, que es como con los hábitos. Yo no puedo simplemente decidir dejar de hacer algo si no añado otra cosa que ocupe ese lugar. Entonces pienso que, por ejemplo, la palabra es una fuente, la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, es una fuente riquísima donde vamos a encontrar el pensamiento que necesitamos tener, vamos a encontrar consejos que nos van a conducir a una mente más saludable y sana. Así que pienso que leyendo la palabra y estudiando lo que enseña Jesús ahí, vamos a poder cambiar realmente en nuestro modo de pensar. Así es. Tú sabes que ahorita decías algo que depende de nosotros, aunque somos dueños de nuestra mente, depende de nosotros si recibir o no algún invitado. Y si lo ponemos en sentido figurado, cuando tú tienes una persona que asiste en la casa y viene una visita, esa persona que asiste tiene que preguntarte si esa persona puede entrar. Ok, sí, entra, déjalo que entre, ok, entonces ahí te deja entrar. Y eso pasa, a veces nosotros estamos como inquilinos o como modo esperancita y decir, déjame preguntar, a ver, ¿a quién tú le vas a preguntar? Tú tienes la decisión de si dejar pasar eso o no dejarlo pasar. Existe la impresión de que hay cosas que yo no puedo evitar, de que hay cosas que yo no puedo dejar de hacer, pero realmente hay un episodio en la Biblia, es aquel episodio de Caín y Abel, luego de que Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza a Caín y a su ofrenda. Había una actitud en Caín que es la que Dios rechaza. Y Caín como que se molesta con Dios porque no aceptó su ofrenda, empieza a sentir envidia por su hermano. Y hay un episodio que registra la palabra, Dios visita a Caín y le pregunta qué le pasaba, que por qué su rostro estaba decaído. Y Caín se queja, habla del trato que tuvo con Abel. Entonces Dios ahí le advierte que el pecado va a visitarlo, el pecado va a tocar tu puerta, pero tú eres el que tiene la oportunidad de dejarlo entrar o dejarlo fuera. ¿Sí? Dios le da ahí esa clave a Caín de que realmente está en él el poder de permitir o no que esos pensamientos ocupen el lugar en su mente y en su vida. Es decir, que es inevitable que el pecado ronde por nuestra mente o esté alrededor.
lo que sí podemos evitar es que eso sea parte de nuestra vida. Así es. O que nosotros lo llevemos a cabo. Y yo creo que eso es fundamental, y si nosotros aprendemos, tenemos ese principio, realmente vamos a lograr muchas cosas, porque a veces tú dices, ay Dios mío, porque he estado pensando en tantas cosas, no puedo, pero recuerda que tú eres dueño de tu mente y tú tienes la responsabilidad de si permitir o no permitir que esos pensamientos se muden en ti, en tu mente, o tomen una habitación ahí. Fina, doctora, fina. Claro, fina. o tomen una habitación y se queden a dormir, se queden a vivir en tu vida. Así que suéltalo, dile adiós, bye bye a esos pensamientos. Ok, sabes que hay algo, hay algo muy importante, hay algo muy importante que me gustaría destacar, y es el hecho de que la tentación no es un pecado. Mucha gente se siente culpable, eso que tú mencionas, se siente culpable por esos pensamientos, y es porque como que piensan que el hecho de que están siendo tentados ya se encuentran en el pecado, ya cometieron el error o ya decidieron mal porque esos pensamientos vinieron a su mente. El pecado es ceder a la tentación. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, en todo. Es decir, que constantemente durante toda nuestra vida vamos a estar siendo tentados. El pecado es ceder a esos pensamientos, permitir que tomen lugar de nuestra mente. Sí, y tú sabes que a veces la gente se limita mucho y se paraliza porque le fallaron a Dios. Y un caso claro es el de Judas. O sea, cuando Judas traiciona a Jesús, es obvio que vino un pensamiento de culpa hacia él. Entonces, por eso él acude a suicidarse. O sea, por eso tú ves que hay muchas personas que cometen decisiones muy bruscas y muy fuera de lo normal. Es por eso, porque los pensamientos de que yo le fallé a Dios, de que yo hice esto, o sea, como que ellos dejan que ocupen un lugar más grande en eso. Entonces, es saber también cuál es tu identidad en Cristo, cuál es tu posición en Cristo. Y es también como decía el pastor, o sea, también tu círculo de amistad. Tú debes saber con quién tú te rodeas, porque también con quien tú te rodeas influye también en tus pensamientos. Totalmente. O sea, tú debes tener una persona, tú tienes a Dios, tú hablas con Dios, pero tú debes tener una persona física con quien hablar, con quien expresarlo, porque también esos pensamientos comienzan a salir cuando tú comienzas a hablarlo, porque tú lo estás dejando ir y tú lo estás sacando dentro de ti, porque no es solamente leer la Biblia, orar, ayunar, sino tú hablarlo con una persona que tú sabes que no va a salir a divulgar lo que tú hiciste, sino que te va a ayudar. Entonces es un punto clave también saber con quién tú te rodeas. Totalmente. Un término muy popular en República Dominicana es que el que anda con cojo al año cojea. Y hay personas que dicen, sí, eso es cierto, y otros dicen, no, no es cierto, pero yo considero que sí. Claro. Porque, por ejemplo, vemos el ejemplo palpable era el de Pedro. Pedro, cuando iban a crucificar a Jesús, lo negó y la gente le decía, pero tú hablas como él. O sea, tú te expresas igualito que él. Tú caminas como Tú él. caminas como él, Y tú él que haces no, todo. que él no es de No, ¿quién, muchacho? Pero yo no hago No, nada no, ese como él. tipo. Intentó ocultarlo. Sin embargo, el hecho de que él andara con Jesús, eso hacía que sus expresiones fueran igual a la de Jesús. Tal vez la manera en cómo hasta como hacía los gestos se parecieran a Jesús. Lo que nos da a entender a nosotros que con quienes nosotros nos rodeemos va a tener algo, va a depositar en nosotros cosas importantes. Y además de eso, y lo digo en la manera de importante, pueden ser bueno o puede ser malo. O sea, puede ser que la manera en cómo tú te estés conduciendo sea producto de con quién tú te estés reuniendo o qué tú estés escuchando o qué tú estés viendo. O sea, que es sumamente importante de saber y determinar qué estamos nosotros. Saber qué tú ves, qué escuchas y qué tú hablas. Las tres cosas. Y determinar si lo que tú estás viendo está siendo de edificación o lo que estás escuchando o con quién te estás reuniendo. O sea, que yo creo que eso de inquilino en la mente, el pastor... Es un tema muy amplio. El pastor eligió el mejor tema. Y falta más, apenas vamos por el episodio 5 y no ha terminado. Y no ha Hay mucho terminado más que dar todavía. sobre esto. ¿Qué tú crees que podría ser un tema bueno, quizás se propicio pueda para... ampliar precisamente en el autoengaño, en esa Sí. manía que tenemos nosotros para mentirnos, para Ey, engañarnos a nosotros ese mismos. tema es muy duro. Es terrible. Sí. Todos lo hacemos. Sí, Todos realmente. lo hacemos. Realmente, así Creer es. que eliminamos algo, pero no lo eliminamos. Bueno,
Bueno, pienso que Está fue muy picante. provechoso este conversado. Este y conversado está bueno, como que Está yo quiero picante. seguir. Quiero seguir, realmente. Creo que Pero- vamos a tener ocasión para más. Pero tú sabes algo importante, que este conversado no solamente se queda aquí, sino que tú puedes hacerlo a través de los grupos de conexión Así es. y puedes inscribirte a través de la página web comunidadbelievers.online. Sí, comunidadbelievers.com, y tú puedes entrar y registrarte en los grupos de conexión y elegir el que quieras, y ahí estaremos echando el conversado que usted quiera. Así que esto no se queda aquí, ¿verdad? Un placer, doctora. Esto Maciel. no se queda aquí. Fue un placer, señores. Yo pensé sido que un iba, placer. yo pensé que, yo pensé que iba como que ya vamos a parar, pero queríamos seguir.